Vamos a hablar del queso, del modelo del queso suizo o queso Gruyère, que es más conocido el queso Gruyère. Este es un modelo que nace ahorita de un académico que se llama James Reason, de la Universidad de Manchester, y lo que explica es que existen riesgos en el sistema que pueden derivar, hagan de cuenta, existen ciertas condicionantes de este lado que llevan hasta la ocurrencia de una muerte en el tránsito. Pero si nosotros colocamos filtros que van reduciendo las posibles incidencias para que termine esta serie de eventos en una muerte, gracias a los filtros podríamos evitar que ocurriera desde el propio evento hasta la propia muerte. Las capas de filtros adicionales pueden evitar la ocurrencia de fatalidades. Vamos a ver cuál es el concepto de este modelo del queso suizo. Como pueden ver, son como capas de rebanadas de queso que tienen pequeños huecos, ¿no? Esos huecos son las fallas en el sistema al final, pero los filtros pues ayudan a evitar que al final se llegue a una fatalidad. Entre más filtros existan, pues por supuesto mejores posibilidades tenemos que algo no termine mal. Entonces, vean ustedes del lado izquierdo de la imagen, tienen todos estos riesgos que se van colando a través de estos huecos y gracias a estas capas, pues al final no termina en ningún daño. Vamos a ponerlo en un ejemplo un poquito más puntual. Imagínense que ustedes están en una situación hipotética en donde tienen la posible ocurrencia de un choque, tienen un conductor experimentado, eso pues es un filtro, a diferencia de un conductor novato, ¿no? Tiene una calle de baja velocidad, pues eso es otro filtro, a diferencia de una calle que permite ir a altas velocidades. Tienen una calle bien iluminada de noche y eso pues agregaría un filtro adicional que ayuda a tener un mejor panorama del escenario. Y por último, eventualmente sucedería un choque, vamos a pensar, pero existe el último filtro que es el cinturón de seguridad que afortunadamente está usando el conductor y por tanto esa serie de filtros que a lo mejor sí existieron pero no fueron suficientes para evitar el choque, al final lo que salvó la vida fue el cinturón de seguridad. Entonces, gracias a todos estos filtros, que bueno, se pueden agregar los que ustedes quieran, que si existen bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad en el vehículo, y en la calle pues le podemos agregar muchas cosas, como por ejemplo reductores de velocidad o modificaciones al entorno que permitan conductas más seguras o mejor desplazamiento de los peatones. Entonces, todas esas capas de filtros ayudan justamente a hacer que al final no termine en pérdida de vidas humanas o que pues, eventualmente la gente desista de manejar porque los filtros son tantos y la calle tal vez es tan estrecha, angostita, sinuosa, hay tantos peatones, pues la gente opta por irse por otro lado y esa calle ya se vuelve un espacio absolutamente seguro. Entonces, es el modelo del queso suizo, es un concepto interesante de cómo a través de agregar capas de protección, pues hacemos que el sistema sea más seguro. Bueno, estamos ahora en la última parte de este módulo, pero me voy a llevar un buen rato compartiendo con ustedes un montón de ejemplos, que creo que es lo más fácil y productivo para una sesión de estas, el que ustedes vean cómo todos estos conceptos se aplican a la realidad. Entonces, esta es la última parte que se llama ejemplos prácticos del abordaje sistémico de la movilidad y estas son algunas ideas. Una de las grandes apuestas es reducir la dependencia del automóvil. La infraestructura segura es fundamental y por último, después de cada evento fatal se deben generar una garantía de no repetición, es decir, hacer que al final nunca vuelva a suceder algún evento, es decir, aprender, corregir y hacer que todo funcione de mejor manera. En este apartado volvemos a una lámina que vimos la sesión pasada, que es el de la infraestructura segura, que tiene tres grandes elementos: la infraestructura tolerante, la infraestructura autoexplicable y la infraestructura incluyente. Me voy a basar únicamente en los dos primeros elementos, los dos primeros condicionantes, que es la tolerante y la autoexplicable. Recuerden ustedes que la tolerante es aquella que está preparada para
anticipar el error humano y posiblemente mitigarlo, o eventualmente si ocurre ese error humano, pues que nadie se muera. Y la autoexplicable es la que provoca comportamientos seguros simplemente por el diseño. Y vamos a ver varios ejemplos para que ustedes les quede muy claro cómo la autoexplicabilidad va a generar las conductas que nosotros esperamos que sean pues las más seguras para que eventualmente nunca nadie se muera. La parte de incluyente en este momento pues no viene al caso. Vamos a hablar de las vías que perdonan o las vías tolerantes. Es lo mismo. O sea, si oyen ustedes una vía que perdona o una vía tolerante, es el mismo concepto. ¿Qué es una vía que perdona? Bueno, esta es una vía que más o menos perdona, pero lo importante es que se fijen ustedes en la parte externa de la carretera. En esta imagen en particular, ustedes pueden ver que existe una zona libre, amplia, sin ningún obstáculo, sin ningún árbol, sin ningún poste, de tal manera que en teoría cualquier vehículo que se saliera del camino no va a chocar con ningún obstáculo, ningún elemento. Claro, esta no es una carretera del todo tan segura, porque si es de doble sentido, pues claramente nos falta una división física central que pudiera impedir el choque frontal entre los vehículos circulando en sentidos contrarios. Entonces aquí pueden ver cómo movieron los postes varios metros hacia afuera, y además generaron una especie de cuneta bastante amplia, muy amigable, en donde hay un espacio de recuperación donde se permite pues que el vehículo que salga pues pudiera eventualmente retornar sin ningún tipo de choque. Y si se fijan, los postes están colocados ya en una zona más elevada, de tal manera que permitan que si el vehículo termina de llegar a la parte baja de la cuneta, pues tenga una zona de frenado hacia arriba, en donde la energía que pierda en la velocidad pues va a hacer que eventualmente, si llegara a chocar con el poste, pues ya será una velocidad bastante tolerable. Y vean ustedes, este sería el proceso del tratamiento de obstáculos en la calle. Uno de cada 3 choques mortales en carretera se da en vehículos que se salen del camino. Entonces es muy importante que tengamos zonas libres en las carreteras para evitar chocar o volcar con la cuneta, chocar contra rocas, chocar contra árboles, chocar contra postes. Estas zonas amplias son necesario tenerlas, pero no siempre se puede tener una sola zona totalmente libre, y hay diferentes tratamientos. Entonces aquí vean ustedes este diagrama de flujo que nos habla de, primero detectamos el obstáculo, lo identificamos, tenemos los criterios de una zona segura, y por otro lado la zona de recuperación, lo que les comentaba en la lámina anterior. Entonces se evalúa el riesgo y existe o no existe. Pues si existe, entonces vamos hacia abajo; si no existe, pues no hay problema, ¿no? Ya es solución final y ya está. Y después hay un monitoreo por si las circunstancias cambiaran. Por ejemplo, que no sé, crece un árbol y no se había detectado, por decir algo. Entonces se ve hacia abajo si se puede retirar el riesgo. Por ejemplo, un poste, si se puede mover; una roca, si se puede mover; un propio árbol, si se puede cambiar de lugar. Entonces si se puede, entonces ya es la solución final y listo. Y si no se puede, entonces ¿qué podemos hacer para modificar ese espacio y que no pueda haber pues un impacto? Podemos modificarlo de tal manera que pues que no sea tan peligroso. Por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante postes que se rompen. O sea, a lo mejor el poste no lo podemos quitar, pero podemos hacer que ese poste se rompa, y al hacer lo que se rompa, pues simplemente se cae y no va a dañar tanto a un vehículo que lo impacte. Y por último, si no podemos hacer eso, entonces se puede proteger ese riesgo, es decir, podemos poner una barrera de contención que separe al conductor de ese obstáculo, y entonces el conductor chocará contra la barrera en vez de chocar contra el obstáculo, y chocar contra la barrera pues siempre será seguramente más conveniente. Entonces ese sería, digamos, el diagrama de flujo de cómo podríamos ir solucionando la existencia de estos riesgos que existen sobre las carreteras en los laterales. Lo vamos a ver al final de esta sesión, que son las auditorías de seguridad vial, que son ejercicios muy puntuales de cómo precisamente tratar la existencia de estos elementos peligrosos.
Aquí tenemos también un poquito en texto la misma secuencia de cómo usar, cómo intervenir estos posibles elementos. Y hay postes, como les decía, que colapsan. Vean ustedes aquí en estos anclajes, estas bases, en donde tenemos puntos de ruptura. Los postes, a la hora de ser golpeados, van a romperse en este punto fusible, o en estos tornillos fusibles que están uniendo dos partes de un poste, y el vehículo va a chocar en la parte de abajo. Ahí es donde se va a romper el poste y el poste cae. Es mucho mejor un poste que caiga a un poste que se mantenga inmóvil y que genere daños mucho más graves en el vehículo, porque prácticamente los postes ayudan a partirse los vehículos. Hay un concepto estrella, un concepto emblema, que se llama carreteras 2+1. Estas carreteras 2+1 son evolución de las carreteras de doble sentido. Hagan de cuenta como los ejemplos que acabamos de ver de carreteras o vías que tienen dos sentidos, pero que no tienen división física central. ¿Qué es lo que sucede con estas carreteras? Pues básicamente que los conductores rebasan y se topan de frente contra otros, o se salen del camino y chocan de frente contra los que vienen en sentido contrario. ¿Qué es lo que la visión cero y el abordaje sistémico de la seguridad vial determinó como una solución de bajo costo y alto impacto para estas carreteras? Pues las carreteras 2+1. Aquí se las enseñó. Imagínense, aquí tienen una carretera con este pavimento antiguo, que es el clarito, y aquí viene la ampliación de la carretera a un carril más, es decir, 3 carriles, 2 de un lado y 1 del otro. Pero hay aquí pueden ver las señales de tránsito, no sé si pueden ver cómo se está indicando que más adelante se reduce el tercer carril, se integra a este de la derecha, y entonces ese carril que se pierde lo gana el sentido contrario, de tal manera que tenemos tramos entre 5 y 8 kilómetros en donde se controla el rebase. Es imposible tener choques frontales por esta barrera central de cable, que es por cierto la más barata. No tenemos tampoco posibilidades de que los vehículos se salgan del camino por la barrera lateral del lado derecho, y entonces este espacio, las carreteras 2+1, pues se vuelven sumamente seguras, porque estamos reduciendo la posibilidad de choque contra zonas de riesgo. Aquí en la ilustración que tienen a su derecha, tienen las piedras protegidas también por la barrera de cable, los árboles protegidos por la barrera de cable, y la transición de 2 carriles de un lado a 2 carriles del otro lado, y entonces ese carril, cuando se mantiene pues solito, digamos, el carril de un solo carril, pues ahí se tienen que esperar los vehículos hasta que se abra de nuevo las zonas de rebase, y tienen pues esa transición para poder generar los rebases de manera súper controlada, y pues aquí nunca va a haber una muerte. Entonces esta es una intervención estrella o ejemplo de lo que han estado haciendo los suecos. Otra intervención muy favorable es el de las calles de 30 km por hora. Las calles de 30 km por hora se recomiendan en zonas céntricas, zonas habitacionales, zonas alrededor de las escuelas. Lo que buscan las calles 30 es reducir la velocidad para que, por el diseño de las calles, la gente no pueda ir a más velocidad de 30 km por hora. Es decir, no es como que les pongo una señal de tránsito, una señal vial, y con eso la gente obedece y respeta. No, se tienen que hacer intervenciones para modificar la calle de tal manera que no sea posible físicamente ir a más de 30 km por hora. Pareciera que es una velocidad extremadamente lenta, pero al final, si se le pega a un peatón a 30 km por hora, puede sobrevivir. Es un tema de escala humana. O sea, no podemos ir a más de eso en entornos urbanos donde existan peatones, porque podemos matar a las personas. Ustedes pueden ver en las estadísticas, lo vimos en la primera sesión, cómo los peatones están muriendo, pues precisamente porque las velocidades son superiores al umbral de supervivencia. ¿Cuáles son las ventajas de una calle 30? El corazoncito es porque el año antepasado fue la campaña mundial
de Seguridad Vial, de la Semana Mundial de Seguridad Vial, y el mensaje que se abordó es el de las calles de 30 km por hora. El sujeto obligado para hacer que estas calles sean de 30, pues es desde luego el gobierno, la administración local, para modificar las calles de tal manera que esas velocidades realmente sean las reales, las operables. ¿Qué ventajas tiene? Pues que se reduce el número y gravedad de accidentes, se reduce el ruido del tráfico, se reducen las emisiones de CO2. ¿En qué se mejora? Pues en la calidad del aire, al emitirse menos gases, el flujo de tráfico constante con menos congestión, porque las velocidades hacen que los vehículos simplemente vayan despacito, pero vayan caminando continuamente. Favorece el pasear en bicicleta, caminar, pues son más agradables, y por supuesto, y esto es muy importante, se favorece el comercio y la seguridad pública. ¿Por qué razón? Porque los espacios se vuelven tan amigables que la gente camina mucho más y consume mucho más, pasea más. Entonces esto ya está demostradísimo. Las calles de baja velocidad son muy buenas para el consumo, para el comercio. Hablemos ahora de las barreras de contención, sobre todo en carreteras. Las barreras con mucha frecuencia no están conectadas. Ustedes fíjense cuando vayan por carretera cómo van a encontrar muchas transiciones entre un tipo de barrera y otra, sobre todo en puentes. No sé por qué les encanta poner unos parapetos en los puentes que son totalmente diferentes a las barreras de contención que continúan en buena parte de las carreteras. Las carreteras usan una barrera muy típica, que es la famosa de doble cresta, que es la que ustedes ven aquí en todas las fotos. La doble cresta se llama así por precisamente las dos ondas que sirven para contener sobre todo vehículos ligeros. Ya una triple cresta, que es la que pueden ver en la imagen de hasta abajo, esa es para vehículos un poco más pesados. Pero también tenemos la barrera New Jersey, que es la que tienen colada en concreto del lado izquierdo arriba, y que pueden ver ahí está desconectada de la barrera doble cresta. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Imagínense ustedes, un vehículo choca con la barrera de doble cresta, la abate, es decir, la dobla hacia afuera y se estrellaría de frente contra la barrera New Jersey. Entonces hay que conectar estas barreras. En la parte de abajo pueden ver otra barrera New Jersey de concreto conectada con dos barreras doble cresta. Si se fijan, la doble cresta de abajo llega a la base, no se conecta propiamente, pero la de arriba sí. La de arriba se traslapa sobre la barrera New Jersey de concreto, y de esa manera, si yo golpeo con mi vehículo, tengo una transición de una barrera hacia la otra y no me voy a enganchar. Lo que debo impedir es que existan estas posibilidades de enganchamiento de un vehículo que está golpeando contra los costados, y si yo genero una posibilidad de enganchamiento, pues van a haber lesiones muy graves. Ahorita les voy a enseñar algunas fotos al respecto. Aquí pueden ver en la foto del medio, la que tiene el círculo rojo, cómo hay un problema en el hincado de la base de la barrera doble cresta, que va hincada en principio en la zona de tierra, básicamente, ¿no? Del pradito y después viene un colado, que presumiblemente es un puente, viene un colado de concreto, y el problema es que como estas láminas tienen una deflexión, una deformación al momento del golpe, no va a haber la posibilidad de proteger ese inicio del colado de concreto que ustedes ven aquí. Eso significa que aunque está en la barrera, pues se dobla, y el colado de abajo se va a incrustar en la parte de abajo, digamos en la parte de la suspensión del motor, y va a generar pues un daño y una desaceleración muy marcada en el vehículo. Esto se puede traducir en lesiones graves. Acá en esta imagen que tienen ustedes tenemos un parapeto que monta también a su vez una barrera doble cresta, y luego una doble cresta totalmente desconectada y más metida hacia la zona de rodamiento. Entonces, si yo golpeo contra la barrera montada en el parapeto y continúo desplazando el vehículo hacia adelante en esta inercia del choque, pues me va a clavar la siguiente barrera de frente. Entonces, el abordaje sistémico pues contempla todas estas cosas, y pues es muy importante considerar las transiciones entre diferentes barreras. En la siguiente lámina, ustedes, si son suficientemente observadores,
podrían encontrar barreras de estas doble cresta que están montadas al revés. Se tiene que ir ensamblando de atrás para adelante. Hagan de cuenta, si yo estoy construyendo una carretera y el sentido es para allá, yo tengo que montar mi barrera de allá para acá, de tal manera que los ensambles queden de esta forma, es decir, a favor del tráfico y no en contra, porque si yo choco y abato el primer tramo, voy a clavar el segundo. De esta manera sería al montarla en sentido del tránsito, pues el abatimiento se da de una manera bastante más transitoria. Vamos a la siguiente imagen, en donde podemos ver estas animaciones, bueno, video y animación, en donde tenemos la contención con una barrera doble cresta tradicional y un cochecito ahí que choca, y la otra barrera, que es mucho más rígida, tenemos la capacidad de soportar hasta un autobús. En estas siguientes imágenes tenemos la barrera de cable, que es una de las más baratas, es de las que recomendamos a las autoridades para que, bueno, si no tienen tanto presupuesto, pues que al menos coloquen una barrera como esta, que es la de cable. Y tenemos esta barrera otra, que es una de las barreras más sofisticadas y caras, en donde además incluyen unos sistemas de rodamiento que son bastante duros de hacer girar. Entonces, en el momento que un vehículo la impacta, además de la energía que soporta y contiene en la deflexión que tiene, en la deformación, en el movimiento que tiene la barrera, pues sí se deforma. Todos estos rodillos, que si uno llega y los quiere girar, pues no se puede, porque están bastante frenados, por decirlo así. Entonces el vehículo los impacta, hace que vayan girando, pero ese giro hace que vaya perdiendo energía y va permitiendo el frenado del vehículo al mismo tiempo que soporta la energía del choque. Existen algunos defectos en las carreteras o las zonas pues, que se han construido y que sin querer pues, no se contemplaron algunas situaciones de riesgo. Este choque sucedió en el circuito exterior mexiquense hace algunos años, y la persona que chocó aquí pues desde luego perdió la vida. Es la base de una torre de alta tensión, en donde desafortunadamente la barrera de contención, vean ustedes aquí, esta es la imagen real, esta es la imagen digamos alterada con la propuesta de mejora, en donde la barrera de contención va a lo largo del acotamiento, pero no consideraron ajustarla en el momento en que este gran talud que soporta la torre de alta tensión termina en esta pared espantosa de frente totalmente al tránsito. Y entonces el vehículo, que circulaba a una velocidad relativamente normal, quiero pensar más o menos calculo que por los daños y por el tipo de vehículo debe haber andado sobre los 120, 130 kilómetros por hora, que es bastante normal para una carretera de estas dimensiones, de estos anchos, pues se estrelló en esta parte de aquí donde está esta señal de bandera, y pues la persona pierde la vida. De haber generado un desplazamiento de la barrera hacia afuera, como lo pueden ver aquí tienen esta barrera desplazada hacia afuera, y luego un traslape con una barrera que no está continua, pero está traslapada de tal manera que permite el acceso de vehículos de servicios a la torre, que para eso es que dejaron esto así de mal, y dejaron aquí un acceso. Bueno, este acceso está aquí generado en esta parte de aquí, pero la barrera se continúa de tal manera que bloquea completamente esta zona, es decir, la barrera continuaría por aquí y se abre en diagonal, de tal manera que evitaría que cualquier vehículo chocara totalmente de frente contra este talud. Y entonces, pues igual, como les decía en el caso anterior, no habría ninguna noticia, porque simplemente un vehículo choca contra esta barrera, se desvía, se regresa a los carriles de circulación y ya está. ¿Hay daños? Sí, lo esperado, pero nadie pierde la vida, y tampoco habría seguramente ni siquiera lesiones graves. Existen también puntos muy agresivos en las carreteras, sobre todo, en donde si un vehículo se estrella de frente, pues los daños son mayúsculos. Aquí tenemos el caso de un coche que se estrella contra la terminal de una barrera tipo New Jersey, que es esta que tienen ustedes aquí, de concreto. Es una división en donde se divide la carretera hacia dos destinos diferentes, y en este punto
desafortunadamente sí había un amortiguador de impacto, como es el caso de este, pero había sido impactado previamente ya 2 veces. Por la falta de prontitud en la sustitución de un amortiguador de impacto, pues ya no existía tal, y entonces un siguiente vehículo choca y desafortunadamente en este caso, aunque es un vehículo de alta gama, súper seguro, pues no es suficiente como para salvar la vida. Ustedes no son todavía funcionarios públicos, pero mi recomendación, si ustedes cuando lo sean, acuérdense de esto: si van a contratar alguna empresa que coloque este tipo de amortiguadores de impacto, en el contrato se debe estipular la sustitución de los elementos. Estos son elementos para chocarse, para eso van a chocarse. Entonces hay que garantizar que se sustituyan de la manera más rápida posible para evitar una tragedia como esta. Pero desafortunadamente no es que exista en todos los lugares. Hay pues barreras, postes, señales de tránsito totalmente expuestas. No significa que en todos los casos vayamos a poner un amortiguador de impacto porque son muy caros, pero sí considerar eventualmente en algunos puntos, por ejemplo, sobre todo en Y, en divisiones, columnas donde no se puede proteger de otra manera, la existencia de este tipo de elementos. Las terminales de barrera pueden ser también muy peligrosas por sí mismas si no se cuenta con una terminal adecuada que reduzca la energía de un vehículo impactándola. Con mucha frecuencia, y en las imágenes siguientes voy a enseñarles algunos casos en donde ha habido muchos vehículos que se impactan y la barrera los atraviesa totalmente, causando daños enormes y con mucha frecuencia la muerte. Aquí pueden ver estas terminales. Lo que hacen es básicamente, a partir del desplazamiento de la terminal, va extruyendo la lámina, y aunque es una doble cresta, como pueden ver ustedes pueden ver, la extrusión genera que la lámina se aplane, y entonces esa transición de energía provoca una reducción paulatina de la velocidad. Hay daños, nuevamente, por supuesto, pero la reducción paulatina de velocidad genera esa reducción de la velocidad de manera bastante segura, de tal manera que nadie va a perder la vida tampoco en estos casos. Entonces, fíjense ustedes en las barreras cuando vayan por la carretera, fíjense en las terminales, y si ustedes ven este tipo de puntas, significa que es una barrera que va a permitir una transición adecuada a la velocidad. Nuevamente hay que sustituirlas, porque en el momento que han sido impactadas, pues ya su vida ya no es la misma, porque tienen un cierto rango, digamos, de trabajo, y no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, y además que la barrera desplazada pues deja de existir en el punto donde eventualmente estuviera protegiendo algo. Esto es lo que sucede cuando las barreras no tienen protección, no tienen estas terminales, terminan, como tradicionalmente se dice, en la punta de cola de pescado, que es la punta común, la normal, la que ustedes pueden ver en muchos lados, desafortunadamente todavía. Y esto es lo que sucede. Pues estos son choques ocurridos en México, en donde vehículos se desvían del camino. Nuevamente los choques van a ocurrir, y pues desafortunadamente no están las barreras listas para poder soportar de manera segura pues un impacto. Vamos a hablar ahora de los buenos diseños de las calles que hacen que las calles sean autoexplicativas. ¿Qué es una calle autoexplicativa? Ya lo habíamos dicho ayer, la sesión pasada. Provoca comportamientos seguros simplemente por su diseño. Esto significa que el diseño obedece tanto a las expectativas del usuario, que el usuario no le va a costar nada de trabajo usar el espacio tal cual como está diseñado. Es decir, prácticamente es de manera intuitiva y de manera natural que el usuario pues circulará en el espacio, porque el espacio pues está bien hecho, ¿no? La infraestructura autoexplicativa está hecha para que lo cómodo sea lo correcto y lo seguro. Es decir, que al usuario no le cueste nada de trabajo poder simplemente desplazarse por ahí. Pausita tantito. Ahí, ya llevaba un buen ritmito, ¿eh? Sí.
Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. En esta imagen ustedes pueden ver una, digamos, ex glorieta. En algún momento fue glorieta, pero decidieron que lo más conveniente es que dejara de serlo. Y entonces vean cómo replantearon todo el entorno hacia la calle del fondo, y esta que cruza hacia acá, que no se ve, es una calle de 30 km por hora. Eso significa que va a ser una calle de ultra bajo tránsito, y de hecho ustedes pueden ver aquí bicicletas y niños, a ver si alcanzan a ver el detalle, bicicletas y niños caminando en la calle. Las calles 30 tienen una cualidad que se llama de ser permeables, es decir, permiten el cruce de peatones en cualquier punto. Eso es lo que los que saben de esto le llaman permeabilidad de una calle, que los peatones pueden cruzar por cualquier lado, y se vale y está bien. Y vean ustedes entonces esta calle que tenía esta glorieta, le agregaron este faldón, en español se le llama faldón, en inglés se le llama apron. Este faldón lo que hace es generar una curva más forzada para obligar a los conductores a hacer una maniobra más, pues sí, tal cual forzada sería la palabra, de tal manera que bajen la velocidad. Pero la pone de tal manera que no sea fácil o cómoda de sortearla por arriba, para que los conductores no tengan la tentación de sortearla, pero sí es fácilmente sorteable para un tráiler o para un camión o para un autobús que por ahí circulara. Es decir, un autobús no tiene que esforzarse demasiado para poder pasar por ahí, porque de todos modos este faldón le ayuda a generar pues una zona sorteable, una zona transitable, pero pues que por la textura, porque pues a la hora de pasar por ahí pues va a vibrar, no va a ser cómoda, pero para eso es justamente para pasar a baja velocidad. Y vean ustedes qué bonita les quedó la ciclovía integrada en la glorieta, que es así, la mantuvieron, porque recordemos que peatones y ciclistas tienen prioridad. Por tanto, pues se mantiene la circulación ciclista para permitir y favorecer la circulación de ciclistas en todo el entorno. Y se generaron aquí pequeños camelloncitos que le dan pues algún tipo de resguardo a la ciclovía. Es un confinamiento, además bastante agradable y bonito, ¿no? Y los pasos peatonales que quedan a los extremos. Esto es un buen ejemplo de una zona pues bien diseñada, bastante bien autoexplicada. Y tenemos otros ejemplos de algunas zonas en donde también se han hecho intervenciones para generar esta autoexplicabilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos pavimentos de diferentes colores que claramente parecen haber ganado espacio de banqueta hacia el pavimento, y entonces generan calles mucho más estrechas. Pero si se fijan, no hay propiamente una banqueta a desnivel, sino que todo el espacio es casi que a un solo nivel, pero por el color del concreto en este caso, pues hay una clara división de cuáles son las zonas para los peatones y cuáles son las zonas para los vehículos. Y bueno, pues todo esto lo hace mucho más vivible para todas las personas. Vamos a ver también algunas formas de incidir en la velocidad, tal vez no de manera intencional, como puede ser, por ejemplo, en estos pueblitos que ustedes pueden ver en estas imágenes, en donde pues se presume que tendrían más de 200 años, muy seguramente, y que gracias a estas configuraciones muy angostas, que estaban hechas en ese entonces para caballos y para personas, pues hoy en día si un vehículo quiere pasar por ahí, pues sentirá una sensación de estrechez y por supuesto generará velocidades más bajas. De este lado tenemos este ejemplo, del lado derecho tenemos en cambio una calle mucho más amplia en donde con toda seguridad tendremos velocidades mucho más elevadas en este siguiente caso. En estos casos tenemos algunos elementos que ayudan a reducir la velocidad. Por ejemplo, son autoexplicables. El acceso, por ejemplo, a un pueblo, ¿no? Aquí tenemos el arco, una puerta, digamos, de entrada a un pueblo. En la parte de abajo pueden ustedes ver cómo simplemente con pintura se hace una reducción de carriles, se agregan señales tanto horizontales como verticales, y eso también ayuda a bajar la velocidad antes de una curva. Y en este caso, vean, a mí me gusta algo, pero no me gusta otra cosa. Me gusta, por ejemplo, la iluminación que le dan al paso peatonal, específicamente en esta fotografía oscura, pero el camellón
el camellón que ustedes pueden ver aquí reduce los anchos de carriles, lo que está también directamente relacionado a la reducción de velocidades, pero lo que no me encanta es 50 km por hora, es demasiado. Esta señal se me hace que está en contradicción con el diseño de la calle, que perfectamente podría ser de 30 km por hora. Vean ustedes, por ejemplo, esta gran avenida que por la intervención de pintura, vamos a la de abajo primero y después vamos a las de la derecha. Se reduce el ancho de carriles, pero como no es suficiente, se le agregan estos hitos que se llaman, que son pequeños postecitos flexibles, en donde canalizan, pero también generan una sensación de estrechez. El tipo de la calle es igual, del mismo tamaño, pero gracias a estos hitos, pues parecería que la calle es más angosta, y eso también incide en reducir la velocidad. Acá otro ejemplo, en donde tenemos esta calle que, al generarle un camellón simplemente pintado, estas son intervenciones de bajo costo y alto impacto, pues genera también sensación de estrechez, de orden, y ayudan a bajar las velocidades. Esta siguiente imagen, ustedes pueden ver, aquí esta casita azul del lado derecho y una intersección donde una calle pasa de un lado para el otro. Bueno, las intersecciones en T o en cruz son de lo más peligroso que puede haber, porque los choques laterales a partir de 50 km por hora en vehículos seguros son mortales. Los vehículos tienen que tener bolsas de aire laterales de cortina y de tórax para poder proteger a un pasajero en el caso de un choque a menos de 50 km por hora. A partir de 50 no hay nada que se pueda hacer. Pero las glorietas en este caso son una medida muy interesante para evitar choques a 90 grados. Entonces la glorieta lo que hace es ordenar el tráfico, pero generar ángulos de choque mucho más favorables para la supervivencia humana. Entonces se hizo una intervención colocando una glorieta. Si se fijan ustedes, a pesar de que se amplía para generar una vuelta a la derecha, pues se hace un mejor ordenamiento de todo el espacio, pero gracias sobre todo a la incorporación de la glorieta, nunca habrá un choque mortal en este punto. Esa es una de las grandes ventajas de las glorietas. Y luego estas son intervenciones que se han hecho en algunas ciudades para recuperar más espacios. La banqueta original, esto es en la colonia Roma o La Juárez, por ahí, en México. La banqueta originalmente llegaba hasta aquí, pero si ustedes se fijan a través de imágenes cenitales, hagan de cuenta en Google Maps o Google Earth, ustedes pueden ver que muchos espacios dentro del pavimento tienen una tonalidad más clara. Eso significa que por ahí no están circulando los vehículos. Todo ese espacio se podría recuperar, y eso es justamente lo que hacen en estos puntos. Aquí se recupera un montón de espacio para los peatones, se generan banquetas mucho más amplias, y además se generan cruces más generosos para los peatones y más seguros a través de la incorporación de volardos que impiden, estos son fijos, estos no son flexibles, que impiden la intromisión de vehículos a zonas peatonales. Entonces es muy fácil hacer este tipo de trabajo simplemente a través de observación. Mira, este pavimento está más clarito, todo ese espacio se puede ganar, se puede recuperar, pues hasta allá se va la banqueta. Y acá abajo, esto es en Buenos Aires, es el mismo trabajo que se hizo. Aquí pueden ver cómo estaba la banqueta originalmente y se agregó pues todo ese espacio en las esquinas, y además se colocó una isleta de refugio que permite que los peatones puedan generar un pequeño descansito, eventualmente si hay un vehículo que no detiene la marcha, y ahí pueden refugiarse de una manera un poco más segura. Todas estas intervenciones tienen un nombre que se llaman medidas de traffic calming en inglés, o calmado de tráfico. ¿Qué es lo que hace el calmado de tráfico? Básicamente es hacer que las velocidades se reduzcan, pero también desincentivan el que la gente pase por ahí, porque pasar por ahí pues implica mucho trabajo, en el sentido de pues que hay desviaciones, o hay topes, o hay una serie de elementos que no hacen circular por ahí que sea demasiado cómodo. Son medidas que ayudan a reducir efectos negativos de vehículos e inciden en el comportamiento de los conductores. Aquí hay muchos ejemplos, voy a explicarles aquí en este diagramita. Podemos tener, por ejemplo, se le llaman orejas, que son las extensiones de la banqueta asimétricas, como es este caso, o sea, solamente crece la banqueta de un solo lado, o crecen las banquetas de los dos lados. Entonces tenemos orejas simétricas que
tienen varias ventajas. Una es, por ejemplo, ordenan el espacio de estacionamiento porque ya no se puede uno estacionar en la esquina. Gracias al acercamiento de esto, es exactamente del ancho del carril de estacionamiento, y entonces yo ya no puedo estacionarme hasta la esquina. Hace también que los peatones tengan menor exposición al riesgo porque los acerco de una banqueta a la otra. O sea, tienen muy poquito espacio que recorrer para cruzar la calle. Y la tercera es que reducen la velocidad. Al yo generar angostamientos en la calle, como les decía, está demostrado que al reducir los anchos de carril, ayuda a reducir las velocidades. Y vean ustedes, por ejemplo, en algunos casos, bueno, aquí está la famosa glorieta, pero esta glorieta tiene una dinámica peculiar, no es una glorieta típica en donde se circula en redondel, vamos, sino que aquí tiene una especie de división hacia como en Y, vamos a ponerlo así. Pero hay la glorieta típica, y también en algunos casos pues se puede llegar a decidir el simplemente cerrar la circulación en el crucero, de tal manera pues que la circulación se hace pues en un sentido o en dos, pero no hay crucero, y eso evita los choques fuertes. Están las chicanas, que lo que hacen son hacer desviaciones en una recta, y eso también baja velocidad. Y tenemos también desviaciones de este tipo que evitan también choques laterales. Estas imágenes que tenemos acá son de algunas medidas que se han implementado en España. En el caso de España, cuando una carretera llega a un poblado, a un pueblito, y la cruza, se convierte en travesía. No solamente por nombre, sino porque adquiere una personalidad de calle urbana. Pueden ver ustedes aquí cómo esta travesía en particular, de ser una recta, empieza a tener una serie de camellones y desviaciones tipo chicana que generan que esa calle pues ya no sea carretera y sea una calle mucho más integrada a una dinámica de ciudad. Entonces esto hace que pues la gente pueda cruzar de un lado al otro, que haya cierta convivencia, cierta vecindad de un lado y del otro, y también hay una transición mucho más segura de los desplazamientos de vulnerables, ciclistas, peatones, por ejemplo, de tal manera que el pueblo no quede pues tan dividido y tan expuesto a la convivencia que suele ocurrir cuando le meten una carretera. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la que hablábamos en la sesión pasada, habla que en tramos carreteros en donde haya una transición justamente urbana, tiene que adquirir esa personalidad que estamos viendo en estas imágenes, sobre todo del lado izquierdo. Y eso pues se tendrá que reflejar en las leyes estatales y eventualmente también la aplicación real de cómo están configuradas las calles y las carreteras. Esto es muy interesante porque podría llevar a derivar hoy en día una carretera que cruza por un pueblo, se mantiene como si fuera federal, se mantiene como federal. Si fuera estatal, se mantiene como estatal. Pero esto podría derivar, es simplemente un comentario al margen, que el tramo urbanizado podría municipalizarse, y eso le daría toda la potestad al municipio para hacer básicamente con ese tramo lo que le corresponda y hacer pues un espacio mucho más urbano. Y entonces le quita la responsabilidad al Estado o al gobierno federal para atender las necesidades puntuales de la vocación de ese espacio, de tal manera que pues ahora sí que cada quien atiende lo suyo. Vean ustedes aquí estas modificaciones que se hicieron a esta calle. Para bajar las velocidades también bajaron más o menos pues posiblemente hasta 1 metro del ancho de carriles, y ampliaron el camellón de los dos lados de tal manera que generaron este adicional. Aquí lo pueden ver cómo está el parchecito, que además les quedó muy bonito. Y bueno, queda un carril mucho más angosto, lo que genera, como les decía, bajas velocidades. Y en este caso, vean ustedes aquí este camellón, que es totalmente sorteable, es decir, un vehículo puede pasar encima, no es una barrera física, pero sí es una barrera en cuanto a imagen, porque pues la textura es diferente. En vez de ser de asfalto, pues es de algún tipo de como ladrillo, con sus márgenes en concreto colado, y además algunos macetones que al inicio y final de los tramos pues generan esta sensación de que existe realmente un camellón que no es tan franqueable. Y estas son medidas pues
de poco presupuesto realmente, o sea, no requieren realmente una obra tan onerosa. Veamos aquí cómo hay otros tipos de medidas. En México no es tan, bueno, en algunas partes del país sí, vigilar qué tipo de vegetación vamos a poner, porque a lo mejor en invierno, como es el caso de esta imagen, de esta fotografía, todos los árboles están sin hojas y eso genera una mayor amplitud del escenario y por tanto posiblemente estaría relacionado a mayores velocidades a comparación, por ejemplo, de primavera o verano, en donde los árboles estarían llenos de follaje y posiblemente el obstruir la visibilidad tanto generaría menores velocidades. Desde luego se recomienda siempre que el arbolado sea el nativo, el local, para pues no estar metiendo especies invasoras y que pues no funcionan en los ecosistemas. Entonces hasta en eso hay que fijarse, por ejemplo, para la urbanización de algún espacio en la vegetación, considerando la posible pérdida de hojas, con lo que implicaría pues un aumento de la visibilidad y por tanto de la sensación de amplitud y al mismo tiempo pues la velocidad. Vean ustedes aquí esta fotografía, es similar a la carreterita que vimos hace un momento, en donde se generan estas desviaciones, chicanas, camellones que de repente aparecen y desaparecen, y esto evita que tengamos grandes avenidas rectas que pues también están totalmente relacionados al aumento de la velocidad. En este caso pueden ver esto cómo se genera, viene una entrada a una zona urbana después de una curva y tenemos un pequeño camelloncito que se habilita. Vean ustedes cómo se agrega este asfalto nuevo que tiene este color más oscuro y al agregarse este asfalto da espacio a un pequeño camelloncito con estos hitos que son plástico flexible que eventualmente pueden golpearse y no pasa nada, nadie va a salir lastimado ni el vehículo tampoco, pero que generan esta pequeña desviación a la entrada, lo que va a hacer que se reduzca la velocidad para poder ingresar a la zona urbana. Esto es también en Europa. ¿Por qué tenemos que aprender de Europa? Pues no porque tengan mejor cultura, porque eso es un mito. En México tenemos una extraordinaria cultura. La gran diferencia es que ellos han estado haciendo las cosas desde antes. O sea, nos llevan una ventaja de 40 años en muchos de los casos. Y el que ellos gocen hoy de una pues reputación de tener una buena, ya les dije que odio ese término de la cultura vial, no es la cultura vial gratuita, es una serie de elementos en la infraestructura que inciden en los comportamientos de las personas. Las personas se comportan bien gracias a que tienen espacios que están bien diseñados y que funcionan de manera, como lo tenemos aquí, para pues modificar las conductas de las personas. No es porque la gente esté educada, es porque la infraestructura genera esas conductas deseables. Y lo que les decía de las glorietas hace un momento, esta es una glorieta extraordinariamente bien diseñada, vean ustedes lo complejo que es, pero solita la colocación que yo tenga en mi carril me va a llevar a mi destino. Claro, esto tiene que estar previamente bien señalizado para que si yo pues voy a ir a un destino, por ejemplo para la izquierda, pues no vaya a tomar yo un carril que no corresponda. Y de la misma manera, si yo voy a dar vuelta a la derecha, pues me tengo que poner en el carril correcto. Y entonces vean ustedes como cada carril, vamos a seguir por ejemplo, pues vamos a empezar por la derecha, ¿no? Este carril, este vehículo se incorpora aquí, tiene de dos sopas. O da vuelta a la derecha y se va para acá, o continúa derecho y sigue de frente. Pero si él decide que tiene que dar vuelta hacia la izquierda, tendría que tomar forzosamente el carril de la izquierda. El de en medio, vean ustedes que no, el de en medio lo va a llevar por fuerza, porque acuérdense que las líneas continuas en teoría no permitirían el cambio de carril. Entonces aquí tengo mi línea totalmente continua y entonces significa que yo me tengo que seguir derecho. Esto lo calculan los ingenieros en función de la demanda de la vía, es decir, para dónde se va la gente, ¿no? Viene una cierta cantidad de vehículos, algunos dan vuelta para acá, otros siguen derecho. Yo hago mis aforos, mis cálculos y en función de esos cálculos pues determino cuántos carriles le voy a dar a cada uno. Y vean ustedes entonces si voy tomando el carril de la izquierda, voy por rodeando
al borde de la glorieta y tengo aquí de dos sopas. O tomo por afuera para salirme en esa siguiente desincorporación, o me mantengo pegado a la glorieta para dar la vuelta en U propiamente. Vean ustedes, aquí está muy interesante, estoy viendo cómo puedo continuar derecho pero dar vuelta a la izquierda, todavía me lo permite, o doy vuelta en U completamente y aquí puedo también dar vuelta, bueno, seguir de frente o doy la vuelta en U completamente. La verdad es que podría parecer muy complicada de inicio, pero si está previamente señalizada y todo más o menos ordenado y bien diseñado, pues en teoría sería mucho más fácil de desplazarse por una glorieta con estas características que una glorieta que no tiene nada de pintura, ¿no? En este tipo de glorietas, por ejemplo, los accidentes con heridos se reducen un 32% para un cruce de 3 ramales y en un 41% para un cruce de 4 ramales. Este tiene 1, 2, 3, 4 ramales, por ejemplo. En cruces señalizados se reducen del 11% y del 11% al 17% respectivamente. Bueno, y hablemos ya nada más como para recordar por qué el término de incluyente funciona alineada a los otros dos preceptos de tolerante y autoexplicable. Esta es una imagen similar a la que veíamos ayer, nada más que a nivel de piso, de cómo se redistribuye el espacio de tal manera que tenemos unas banquetas mucho más amplias. Y vean ustedes, aquí me encanta la idea de que podamos tener en el espacio público el uso privado de un restaurante, una cafetería, de lo que sea. Ahora en pandemia, en algunas ciudades se empezó a conceder el poder salirse del local y ocupar el primer carril de estacionamiento de las calles para poder instalar mesas y un pequeño toldo o estructura para permitir que ahí los comensales disfruten del espacio público. Y ya se quedó, y me parece maravilloso porque eso genera que en vez de que tengamos coches por todos lados, pues tenemos vida mucho más sana y productiva y comercial en las calles. Y aquí tenemos una ciclovía de doble sentido, banquetas amplias, incluyentes con toda la posibilidad para la accesibilidad de todas las personas. Y por supuesto un carril de transporte público confinado que permite pues un desplazamiento masivo de muchos usuarios, a diferencia de un par de carriles mucho más ineficientes, pero bueno, pues aquí se sigue dando que es lo que tiene que suceder. De todos modos se sigue dando espacio para el automóvil. Eventualmente en muchas calles se optará por simplemente prohibir el paso de los automóviles particulares, se prohíbe el estacionamiento y se prioriza todas las demás formas de movilidad que son más eficientes y más sostenibles. Vamos a la última parte de estos ejemplos para que ustedes conozcan unas herramientas que ayudan mucho a asimilar el abordaje sistémico y para generar acciones a través de estas herramientas con enfoque sistémico. Estas tres acciones son básicamente las auditorías de inspecciones de seguridad vial, las auditorías peatonales y el urbanismo táctico. Que este urbanismo táctico, aunque no lo vamos a ver el día en esta sesión, lo dejaré para otra sesión en donde abundaremos un poquito más de cómo hacer que este urbanismo táctico sea el primer paso para poder construir ciudades a escala mucho más humana, espacios públicos más amigables con todas las personas. Entonces, les comento cómo funciona una auditoría y una inspección de seguridad vial. Hay una diferencia. Las auditorías técnicamente son instrumentos que se realizan a proyectos futuros de una obra que se va a realizar. Y las inspecciones de seguridad vial son ejercicios que se hacen en un lugar donde hay riesgos o donde han habido choques. Entonces, es básicamente lo mismo. La diferencia es que una se hace sobre el proyecto y la otra se hace sobre la calle ya en funcionamiento. Aquí tenemos cómo están, por ejemplo, algunos auditores haciendo unas mediciones. ¿Qué es una auditoría? Una inspección es una metodología proactiva y sistemática, que no es lo mismo. A ver, aquí me hago una pausa para distinguir entre sistémico y sistemático. ¿Qué es sistémico? Es del sistema, y sistemático es que se hace de la misma manera muchas veces. ¿Ok? Entonces, que quede claro, sistémico es
que trabaja el sistema, o sea, que incide en el sistema, y sistemático es que funciona de una manera similar todas las veces. Entonces, esta es una metodología sistemática para reconocer y corregir las deficiencias de la infraestructura. Como les decía, ya sea de un proyecto que se va a construir o de algo que ya está operando. Vean ustedes, por ejemplo, este ejercicio de una carretera en donde se califica en colores, también se califica en estrellas. Podemos hacer el equivalente de los colores a las estrellas. Hasta 5 estrellas es lo máximo. Riesgo muy alto pues sería 0 estrellas y así nos vamos. Hasta 5 estrellas, que sería pues una calle o una carretera sin riesgos. Aquí podemos ver cómo se evidencian las fallas con colores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una velocidad de 90 km por hora, pues claramente es muy alta para la configuración del espacio. Falta iluminación, es muy peligroso, pues digamos una calificación media. Es una intersección muy peligrosa, la prioridad de paso se dio al revés, en vez de esta es la vía principal, claramente, bueno, pues la vía secundaria por alguna razón se demarcó mal y entonces parecería que los dos carriles tienen preferencia para incorporarse a la vía primaria y pues eso está mal hecho. Los obstáculos, hay obstáculos en la zona lateral. Aquí pueden ver ustedes pues árboles expuestos que ponen en peligro a un vehículo en el caso de que se salga. La separación mediana, pues también estos árboles. No tiene espaldón, que se refiere al acotamiento, en otros países se le llama espaldón. El pavimento no está en buen estado, está bastante pues deteriorado. La delineación prioriza lo que estábamos comentando, la vía secundaria. Los carriles terminan, no hay una transición, no hay una integración adecuada con la señalización de una vía a la otra. Y pues si aquí hubiera peatones, pues claramente no tienen ningún tipo de garantías ni espacios. Esta es una foto propiamente de Google Earth, en donde, si ustedes se fijan, esto es en la Ciudad de México, si no me equivoco, el río Churubusco. Aquí vamos a notar pues un montón de choques que han dejado secuelas en estos puntos, y es que es una vía de demasiada alta velocidad para la configuración de la calle, para la naturaleza del espacio. Esta es una zona habitacional, eventualmente de uso mixto, porque también tiene tiendas. Uso mixto se refiere a que, como lo veíamos en la sesión pasada, el uso mixto es habitacional o de comercio o de oficinas, por ejemplo, o de industria. Entonces, lo mejor es que haya cierta mezcla de los usos. Por supuesto que no necesariamente tendremos que estar hablando de la industria totalmente inmersa con las zonas habitacionales, pero sí que haya cierto comercio y ciertas oficinas de tal manera que se satisfagan las necesidades más básicas de una actividad diaria, ¿no? Entonces eso permitiría, por ejemplo, que la gente le quede cerquita la tiendita, el supermercado, el hospital, la escuela, la oficina. Entonces, pues aquí pueden ver, no se alcanza a ver tanto el detalle, pero hay diferentes impactos en esto porque, como insisto, es una vía demasiado rápida para el tipo de configuración. Y bueno, pues aquí termina la barrera triple cresta y hay pues como objetos fijos, árboles que han generado seguramente daños muy graves. Aquí tenemos la salida de una calle y no hay una transición para pasar de los 80 o 90 km por hora normalitos, que seguramente serían los comunes acá, para poder dar la vuelta a la derecha o para poder entrar a los diferentes garages. Entonces eso, pues desde luego es peligrosísimo. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el metro. ¿Cómo podríamos solucionar? Pues yo creo que sacrificando un carril para generar una transición entre carriles confinados de alta velocidad con un carril de circulación de baja velocidad que también incluyera ciclovía y al mismo tiempo pues generar estas salidas de los carriles de alta velocidad al lateral y de la misma manera transiciones para poder acelerar e incorporarse a los carriles de alta velocidad. Mucha gente diría, pero eso va a bajar la capacidad de movilidad vehicular. Pues sí, claro, pero ¿qué queremos? ¿Salvar vidas o mover coches? Pues tenemos que ganar en algo y creo que la prioridad en el enfoque sistémico es salvar vidas. Y desde luego, si vamos a apostar a la movilidad sustentable, pues entonces que no duela tanto el que estemos
generando condiciones cada vez más complicadas para los vehículos, porque al final no queremos que la gente se mueva. Eso implica, por supuesto, apostarle a un transporte público de calidad y a otras formas pues que generen opciones reales para la gente y que de plano empiecen a optar por no usar el automóvil. Entonces, vean ustedes cómo este es, digamos, de alguna manera un lienzo en blanco. Bueno, en blanco porque hay que corregir muchas cosas, pero es un lienzo en donde se pueden hacer muchas intervenciones que podrían hacer que este espacio sea mucho más seguro para todas las personas. De la misma manera tenemos esta carretera que, si ustedes se fijan, tiene un montón de riesgos. Para empezar, tenemos esta terminal de barrera que ahí termina y pues no tiene una protección para que la terminal de barrera permita este impacto, digamos, con cierta seguridad. Pero además deja libre el que un vehículo se siga de frente y se pueda caer a un, supongo, barranco que existe ahí enfrente. Las cunetas tienen un diseño que genera volcaduras. No tenemos un acotamiento de seguridad, no tenemos una barrera central que divida propiamente los sentidos y que evita choques frontales, no tenemos una protección con las rocas. Entonces ustedes con este pequeño ejercicio ya se están volviendo auditores de seguridad vial. Vamos a ver ahora las auditorías peatonales. Es básicamente el mismo ejercicio que las auditorías o las inspecciones de seguridad vial, pero con un enfoque especialmente para el peatón. ¿Por qué requieren los peatones un ejercicio específico? Pues porque todos somos peatones al final del día y porque existe una gama muy grande de diferentes tipos de peatones. Es decir, tenemos que pensar las calles desde la perspectiva infantil, desde la perspectiva de las mujeres, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de cualquier necesidad de algún usuario vulnerable que detectemos ahí. Por tanto, las auditorías peatonales han cobrado muchísima relevancia para realmente darle ese sentido humano a los espacios. Entonces, ¿qué es una auditoría peatonal? Es una metodología para garantizar que las calles se diseñen con la seguridad necesaria para los peatones o que se corrijan las situaciones que causen riesgos. Es decir, si un proyecto pasa por un auditor de seguridad peatonal, pues tendría que estar emitiendo recomendaciones para poder integrar de mejor manera las necesidades de los peatones. Yo creería, por ejemplo, que cuando se construya una escuela o donde está operando una escuela, debería ser pues casi que obligatorio el que existiera una auditoría peatonal para que ese espacio obedezca a las necesidades de los niños, de los estudiantes, de tal manera que se vuelva un espacio de cero riesgos y donde la posibilidad de un atropellamiento sea prácticamente nula. Bueno, ¿cómo funcionan las auditorías? Básicamente a través de cuestionarios que uno va respondiendo. Por ejemplo, ¿hay banqueta o no hay banqueta? ¿Hay velocidades altas o de riesgo? ¿Hay, qué sé yo, cruces peatonales en donde la gente lo necesita? En fin, entonces vamos respondiendo a este cuestionario y quiero dejarles por último, ya para terminar, este ejemplo de cuestionario de una auditoría peatonal. Entonces, dentro del apartado de necesidades peatonales, por ejemplo, una pregunta sería, ¿está considerada las necesidades de los peatones? Dentro del apartado de conectividad y convivencia de la infraestructura, una pregunta podría ser, ¿los trayectos son seguros, continuos y convenientes? Es decir, si un peatón va caminando por cierto espacio, si la banqueta se continúa, si es posible pues cruzar donde le conviene, por ejemplo. En cuanto al tránsito, en el punto número 3, ¿son compatibles la velocidad y el diseño con la seguridad peatonal? Porque muchas veces pues dices, no, pues hay unas banquetas muy buenas, pues sí, pero las velocidades son tan altas que pues se hace peligroso aunque haya buenas banquetas, ¿no? Realmente no es tan cómodo caminar por ahí. Los comportamientos, en el apartado de comportamientos, la pregunta pueden ser, insisto, muchas preguntas, estos son solamente ejemplos. ¿Los peatones o conductores desobedecen e ignoran la infraestructura peatonal? Por ejemplo, puede ser que haya un paso peatonal que está muy mal mantenido, la pintura ya se fue, no se ve bien o está en una zona que no se espera uno y entonces los conductores pues no están respetando el paso peatonal. Una solución podría ser un paso peatonal
pues a nivel de banqueta, de esos que son como plataforma, grandes plataformas, grandes topes, y de esa manera pues es una buena práctica, por ejemplo, para resolver eso. Si existe en presencia de escuela, una pregunta podría ser: ¿hay consideración hacia la seguridad de los niños en zonas escolares? Es decir, si realmente hay un tratamiento especial del entorno para la salida y la entrada de los niños. Y las condiciones diversas, otro apartado. Hay eventos masivos, por ejemplo, de repente podría ser, si estamos no sé, en una zona de iglesia, en una zona de estadio, en una zona de conciertos, pues que eventualmente existen aglomeraciones de personas, y entonces la dinámica del paso peatonal pues es muy diferente, y es posible que se necesiten a lo mejor intervenciones de la policía, no necesariamente una intervención propiamente de infraestructura, pero sí a lo mejor el cierre de la calle o el orden por parte del apoyo de la policía, y la lluvia o la noche si tiene algún tipo de afectación. Y bueno, con esto terminamos esta sesión. Recordemos que hicimos un recorrido por el enfoque tradicional, que es muy educativo y punitivo, pero que tiene muchas limitaciones, y el ejemplo más claro es el de la educación infantil. Después conocimos la visión cero, que es como le denominaron los suecos a este enfoque sistémico con el que empezaron a hacer la política pública a finales de los 90 y principios de los 2000, y luego cómo este abordaje sistémico se integra a la agenda mundial de la seguridad vial para dar vida al plan de diseño de acción por la seguridad vial, y cómo ya vimos ejemplos muy puntuales de cómo hacer infraestructura que gestiona los comportamientos, que los modifica, los incide, y pues con eso cómo podemos, gracias a la infraestructura, incidir pues de una manera mucho más efectiva, mucho más sustantiva, porque recuerden que una infraestructura que se cambia es para todos, para siempre, ¿no? Es una sola vez para todos y para siempre. En cambio, pues la educación vial, que es la apuesta que tiene el enfoque tradicional, pues es estar ahí machacando y machacando y machacando y machacando, y no consideramos de todos modos la ocurrencia del error humano. Por eso es que no da buenos resultados, es muy ineficiente, y en cambio el abordaje sistémico hace intervenciones que, pues aunque pudieran siempre mejorarse, la idea es que sea eso, una intervención una sola vez para todos y para siempre. O sea, yo ya no tengo que volver a insistir en un mensaje, ya simplemente la gente que pasa por ahí asumo que se va a comportar bien, porque el diseño que metimos pues está realmente haciendo lo que tiene que hacer, y las posibilidades de muerte se reducen sustancialmente. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, como todas las sesiones, y nos vemos hasta la próxima.